En este capítulo vamos a hablar de la tercera fase de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico. Y empezaremos dando unas breves pinceladas genéricas. El Imperio Napoleónico es la tercera gran etapa de la Revolución Francesa, aunque esta acabó en sentido estricto con el Consulado. Esta etapa es la que vamos a conocer a fondo en este capítulo. Esta es la línea del tiempo con la época imperial incluida. Haremos hincapié en el Directorio y el Consulado para entrar de lleno en la época imperial propiamente dicha. Los prolegómenos fueron el Directorio y el Consulado. Vamos a verlos. En el Directorio, el gobierno moderado republicano tenía la siguiente organización: por una parte el poder ejecutivo y por otra separada el poder legislativo. Este gobierno tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros que querían derrocar la revolución, y precisamente en esta época empezó a despuntar la figura de Napoleón Bonaparte. El golpe de Napoleón del 18 de Brumario acabó precisamente con el Directorio y estableció el Consulado, que tenía una apariencia republicana, pero realmente tenía una tendencia monárquica. Napoleón concentró todo el poder para supuestamente salvar la República de una posible restauración monárquica. La nueva Constitución estableció dos poderes separados, el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo estaba formado por 3 cónsules, aunque 2 eran decorativos. El verdadero poder estaba en manos de Napoleón, y luego por otra parte el poder legislativo. Ya en mayo de 1804 se proclama definitivamente el Primer Imperio y se extingue la Primera República. Se da por finalizada la Revolución Francesa, se anularon las leyes jacobinas y se promovió el retorno de los exiliados a causa de la época del terror. Las características del Consulado es que era un gobierno personalista, autoritario y no contemplaba la separación de poderes. Además, no incluía una declaración de derechos. Sus objetivos eran reordenar y centralizar la administración del Estado en prefecturas, reformar la hacienda estatal, impulsar la enseñanza para crear una élite de funcionarios de la administración fundando los famosos liceos estatales, el regreso de los exiliados que aceptasen el nuevo orden, la firma de un concordato para restablecer las relaciones con la Iglesia, elaborar un código civil para regular la convivencia entre los ciudadanos y estimular la economía mediante la elaboración de un código de comercio, la creación del Banco de Francia y la emisión de nuevos billetes bancarios. Pasemos a hablar ahora de la época imperial. Con ella se inauguró el imperio y Napoleón fue proclamado emperador de Francia por el Senado con el nombre de Napoleón I. Se instauró por tanto la monarquía universal, caracterizada por ser un gobierno personal, autocrático y arbitrario, con un ilimitado poder de Napoleón. Se suprimieron por tanto los poderes del Estado, la libertad individual y la libertad de pensamiento. Napoleón se rodeó de una camarilla de familiares a los que otorgó títulos nobiliarios y dio un gran impulso a la actividad cultural, a la industria y al comercio, dictando leyes llamadas códigos. En definitiva, que soñó con hacer de Francia la primera nación del mundo. Los enemigos de Napoleón podemos clasificarlos por 2 conceptos antagónicos. Por una parte, las victorias sobre Austria y Prusia en la batalla de Austerlitz le hicieron que tuviera un gran éxito en Europa, usando nuevas tácticas militares, y esta fue la época de máximo apogeo del imperio. Pero no tuvo éxito contra Inglaterra, ya que estaba obsesionado en vencerla, y esta supuso su verdadero declive. Vamos a ver el imperio napoleónico a través de sus batallas. Empezamos con la de Trafalgar, que fue de carácter naval y fue un intento de invadir Inglaterra. Allí la escuadra inglesa venció a Napoleón y esta se puede decir que fue un verdadero fracaso militar para Napoleón. Después se produjo la batalla de Ulm en la actual Alemania. Su victoria le facilitó la ocupación posterior de Viena.
En la de Austerlitz derrotó definitivamente a los ejércitos austro-rusos considerablemente superiores. Se puede decir que esta fue su batalla modelo por la formidable táctica empleada. La batalla de Jena le permitió hacer su ingreso triunfal en Berlín, la capital de Prusia, y desde allí decretó el bloqueo continental contra Inglaterra. En la batalla de Friedland venció claramente al ejército ruso y de allí surgió un acuerdo de paz que fue el origen de la alianza franco-rusa. Su obsesión contra Inglaterra le llevó a idear un bloqueo naval contra la isla. Cerró a los ingleses los puertos y los mercados europeos para ahogarla económicamente y ocupó los territorios que no secundaron el bloqueo, como por ejemplo los estados de la Iglesia, Holanda y la costa alemana del Mar del Norte. Con la excusa de invadir Portugal, que era aliada de Inglaterra, Napoleón pidió permiso a España, que era su aliada, para que su ejército pasase por territorio español. Esta se le dio, pero su verdadero objetivo era apoderarse de España también, además de Portugal. Esto provocó la Guerra de Independencia Española con numerosas batallas. La táctica empleada por los españoles era la guerra de guerrillas, que eran pequeños grupos que atacaban a un enemigo mayor para debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste psicológico. Otro frente abierto que tenía Napoleón era Rusia. Esta tampoco se sumó al bloqueo continental pese a su aparente entendimiento y amistad con Francia. Por eso Napoleón decidió invadirla y esto dio lugar a numerosas batallas. La campaña fue especialmente sangrienta y acabó con el prestigio de Napoleón en Europa. La táctica usada por los rusos fue la guerra de la tierra arrasada. Devastaban su propio territorio para privar de víveres y de otros recursos al invasor. Ya la batalla de Leipzig fue la puntilla de Napoleón. De regreso de la campaña de Rusia, este se enfrentó a un ejército formado por ingleses, rusos, prusianos, suecos y austriacos, y se libró esta batalla. La victoria favoreció a los coaligados, quienes invadieron Francia y ocuparon posteriormente París. En mayo de 1814, Napoleón, vencido y abandonado por sus generales, tuvo que abdicar la corona de Francia, que fue la primera abdicación. Ese mismo día, el Senado francés proclamó rey de Francia a Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Napoleón tuvo que aceptar la humillante designación de soberano de la pequeña isla de Elba en el Mediterráneo y a pesar de su aislamiento en esta isla, este se mantuvo al corriente de la situación política de Francia y de Europa. La impopularidad de Luis XVIII facilitó el retorno de Napoleón a Francia. Ya en 1815, en marzo, este burla la vigilancia de las potencias aliadas y desembarca en territorio francés, llegando a París en medio del júbilo popular. Luis XVIII huyó a Bélgica. Napoleón permaneció en el poder durante un total de 100 días, y las potencias europeas le declararon fuera de la ley y se comprometieron a combatirlo hasta lograr su definitiva derrota en la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo en 1815 fue precisamente la última batalla de Napoleón contra las tropas británicas, holandesas y alemanas, que estaban dirigidas por el duque de Wellington y el ejército prusiano del mariscal de campo Gerhard von Blücher. Esta supuso la derrota definitiva del Gran Corso. Derrotado, este abdicó por segunda vez la corona de Francia, que fue la segunda abdicación. Trató de embarcarse rumbo a los Estados Unidos, pero al no conseguirlo se entregó a los ingleses, quienes lo condujeron a la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico. Allí estuvo como prisionero de guerra hasta que murió en 1821. Del Imperio Napoleónico destacaríamos los siguientes temas que vamos a ver a continuación. Napoleón conquistó casi toda Europa. En azul podemos ver el Imperio francés y sus aliados, mientras que en rojo la Sexta Coalición y con sus aliados, es decir, los enemigos de Napoleón. Las conquistas napoleónicas tuvieron su parte positiva y su parte negativa. Como positiva destacaríamos el Código de Napoleón, que sirvió de base para las leyes de muchos países. En los países conquistados instauró regímenes parecidos a los de la Revolución Francesa, que adoptaron constituciones bastante garantistas.
Su gobierno permitió a Francia salir del caos en el que estaba sumida y además en los países conquistados insertó las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Como negativo destacaríamos la muerte de más de 10 millones de personas, el agotamiento de los recursos físicos y morales de Francia y la devastación de los países conquistados por la guerra. Las conquistas de Napoleón generaron en los países ocupados una doble reacción, por un lado positiva. ¿Por qué? Porque se abolieron las monarquías absolutas y porque se suprimieron los derechos feudales. Pero por otro lado negativa, porque se usó la violencia indiscriminada del ejército sobre la población civil y porque hubo una sumisión del país invadido a los intereses de Francia. Las causas de su caída fueron 4. La primera fue la enemistad mortal contra Inglaterra, ya que ésta tenía el poder marítimo de todo el Atlántico y por ahí era totalmente invulnerable. La invasión de España provocó la Guerra de la Independencia y esta minó el prestigio de Napoleón porque le produjo a su ejército un gran desgaste. Y la invasión de Rusia le acabó de dar su puntilla. Allí el ejército queda totalmente agotado a merced de toda Europa que estaba coaligada en su contra. Otro gran fallo de Napoleón fue la ocupación de los estados de la Iglesia, ya que le supuso la animadversión entre los católicos al encarcelar al sumo pontífice. Y en el último capítulo hablaremos de la Europa post-napoleónica, iniciada en el Congreso de Viena. Este tuvo lugar en Viena entre 1814 y 1815 y reunió a los representantes de las principales potencias enemigas de Napoleón y de la Francia revolucionaria, Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria. Se basó en 2 principios, el monárquico de legitimidad, es decir, evitar la propagación de las ideas revolucionarias, por tanto restaurar los gobiernos absolutistas, y el de equilibrio de poder en Europa, para evitar una nueva superpotencia europea, por tanto, para que hubiera un equilibrio entre las naciones. Y su finalidad era trazar una nueva demarcación de los países de Europa cuyas fronteras habían sido modificadas por las guerras napoleónicas. Se redefinieron en definitiva las fronteras del continente europeo. Y el verdadero vencedor de todos los enemigos de Napoleón fue Inglaterra, que continuó dominando los océanos con numerosas colonias en Asia, África, Oceanía y América, y se convirtió en la primera potencia del mundo. Rusia se anexionó Finlandia, Besarabia y el Ducado de Varsovia. Bélgica quedó incorporada a Holanda. Noruega a Suecia. Francia volvía a los límites que tuvo antes de la Revolución y Austria adquirió el reino lombardo-veneciano. Y así quedó definitivamente Europa tras el Congreso de Viena. En el mapa podemos ver a las grandes potencias con letras en mayúscula. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.